Hola chicos, vamos a ver este ejemplo sobre lo que viene siendo equilibrio de rotación. En este ejercicio me dice que en esta viga yo tengo paradas a dos personas que tienen este peso. Aquí me está indicando el problema. Es una niña con un peso de 300 newtons y un niño con un peso de 400 newtons. Me dice que están parados sobre esta viga y me pide que calcule qué fuerza deben aplicar aquí los soportes en A y B para que todo este sistema se mantenga en equilibrio. Y también me dice que tengo que considerar que la viga tiene por sí misma un peso de 200 newtons. Entonces, lo primero que voy a hacer pues es hacer mi diagrama de cuerpo libre en donde yo establezco las fuerzas y su dirección. Entonces, este soporte, para que no se venga abajo con el peso de la niña, tiene que ejercer una fuerza hacia arriba, porque recuerden que el peso de todos los cuerpos siempre va a tender hacia el centro de la Tierra o sobre la superficie terrestre. Entonces siempre lo marcamos desde el centro de gravedad, que viene siendo el centro geométrico de la persona, hacia abajo, o de los objetos hacia abajo. Entonces aquí mi fuerza en el punto A la voy a representar yo como una flecha hacia arriba. El peso de la niña pues va a ser una fuerza, una flecha hacia abajo, porque por lo que les acabo de decir del peso. Y acá pues tengo el otro soporte, que sería el punto B, que también para que esté en equilibrio tiene que ser una fuerza ejercida hacia arriba para que sostenga lo que es la viga. Entonces aquí la marco hacia arriba. Y esta de P pues es el peso de la viga, que va a estar en el centro de la gravedad de la viga, y lo voy a marcar hacia abajo. Y finalmente el peso del niño, que también pues va a ir desde su centro de gravedad hacia abajo, y yo lo voy a marcar como una flecha hacia arriba. Bueno, estas son mis fuerzas, yo las identifiqué. Si se fijan aquí en el diagrama no están identificadas, pero para trabajarlas yo las identifiqué como la fuerza en el punto A, la fuerza 1 que ejerce la niña, P del peso, y FB del soporte B, la fuerza en el soporte B, y el peso del niño como F2. Entonces, para poder resolver este problema que me preguntan a mí cuáles son las fuerzas que deben de ejercer estos dos puntos para que todo se mantenga en equilibrio, voy a ocupar la condición de equilibrio que me dice que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0, y también nuestra típica condición de equilibrio de la primera ley de Newton, que me dice que es la sumatoria de todas las fuerzas para que esté en equilibrio debe de ser igual a 0. Y recuerden que para calcular el momento de una fuerza yo tengo que multiplicar lo que es la fuerza por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca pues no es otra cosa más que la distancia que hay desde la fuerza, desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de rotación. Bueno, vamos a ir recordando un poquito, esto ya lo vimos. Voy a calcular el momento de todas las fuerzas que están involucradas aquí. Entonces voy a empezar con el punto A. Pero para calcular el punto en los momentos yo tengo que elegir un punto de rotación. Para resolver estos problemas, generalmente, si se fijan, si yo hago una ecuación, pues voy a tener dos incógnitas, pero va a ser complicado para mí resolver una ecuación con dos incógnitas y con una sola ecuación. Entonces lo que voy a hacer es que para elegir mi eje de rotación, yo lo puedo elegir en cualquier punto de las fuerzas, pero a mí me conviene elegirlo en una de las incógnitas y así poder eliminarla. ¿Por qué? Porque si yo elijo, por ejemplo, la fuerza en A, para calcular el momento me va a quedar la fuerza en A por el brazo de palanca, que es la distancia que hay desde este punto de rotación hacia la fuerza. Y si se fijan, pues no hay distancia, sería 0. Por lo tanto, se me eliminaría y solamente me quedaría una incógnita que sería muy sencilla de
de despejar. Bueno, en este caso pues yo voy a elegir el punto A como mi eje de rotación.